hermanitos, aquí estamos. Gracias al Señor, amén. Muy contento de cantar alabanzas al Señor. Ese último himno tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar hablando hoy en Hebreos capítulo 10. Amén. Ese himno en inglés se llama Jesus Paid It All, todo. Sin embargo, lo maravilloso de la palabra del Señor es que es tan clara, ¿verdad? Tan contundentemente clara. Pero eso no ha impedido que algunas personas se pongan creativas con este asunto. Y como que no pueden creer que es que Cristo lo pagó todo. Me tiene que haber dejado algo. Pues quizás 10% de mi pecado para yo pagarlo. Y aunque no hay nada malo en pensar en esa posibilidad, el pensar en la posibilidad de que ante el perdón de Dios que nos dio completo perdón, debo yo entonces, como estamos diciendo esta mañana, alinearme con Él y estar viviendo de acuerdo a la obra que Él hizo por mí. Amén. Eso está muy bien. Pero entonces yo pensar que todavía hay algo pendiente que el Señor no cubrió en la deuda y que me la dejó a mí, pues entonces es completamente erróneo. Amén. Y en ese error es que se basan muchas cosas acerca de falsas doctrinas, diciendo que todavía hay un chispitito. Cuando nosotros usted nació y lo pusieron así, lo llevaron a un sitio al mes o a los 2 meses y le echaron el agüita por encima así, que cayó y tenía un padrino o madrina, lo que fuera, pues usted estaba apadrinado. Y entonces era para que usted empezara a pertenecer a la Santa Madre Iglesia, porque la Santa Madre Iglesia católica enseñaba que usted tenía que bautizarse, porque si no, no tenía la oportunidad de, por lo menos cuando usted muriera, que la mayoría de su deuda estuviera pagada. Pero siempre al morir, ellos enseñaban que había una parte de la deuda que todavía deuda. Usted tenía una deuda pendiente, ¿verdad? Cuando a usted le llegan esos sobres que dicen Departamento de Hacienda, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y le llegan esos sobres a los meses después de la planilla, ¿verdad? Usted no le da como un tucutucu. Dice, espérate, ¿qué será lo que han encontrado esta gente aquí? Y dice, notificación de error matemático. Eso sí que está feo. Hemos detectado este error. Si usted está de acuerdo, mándelo, chavo. Si no está de acuerdo, vaya a nuestro centro de servicio donde estamos para nosotros, a servirle, Hacienda para servirle. Y usted dice, ay, qué cosa es este. Entonces usted, ¿verdad?, tiene una deuda con Hacienda y usted se pone nervioso. Digo, los que somos responsables nos ponemos nerviosos. Yo estoy seguro otros le llegan así, con esa misma carta hacen así, lo botan al zafacón y no le importa nada. Pero los que son responsables, como usted y yo, esas son las cartas que no nos gusta recibir. Y nos ponemos nerviosos porque Hacienda nos envió una carta. Imagínate que el Señor nos enviara una carta que dijera, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que yo te dije primero? Que estaba todo pago. Hubo un error matemático. Y hay una cantidad que tienes que pagar tú. Entonces el asunto no es este, no es que usted tuviera que pagar, que no es así. Imagínate con qué usted va a pagar. De hecho hay un himno que se llama así mismo, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué usted va a pagar? Pues la Biblia es clara con qué usted pagaría. ¿Con qué? Con la vida suya. Pero el Señor, eso es lo grande, que pagó todo para que usted pueda ir con todo su ser intacto, su alma intacta a la presencia del Señor. Así que el Señor lo pagó todo. Todo lo pagó. Y a tono con eso, manteniendo ese tema en mente, vamos a transportarnos entonces a Hebreos capítulo 10. Y si usted ha estado manteniendo un rastro, como estábamos diciendo hace el hermano Héctor, ¿verdad? Mantiene un rastro de qué está pasando, los días que vivimos. A veces pasa así, que uno se levanta y dice, ¿qué día es hoy? ¿Qué se supone que yo haga? No siempre pasa, pero de momento pasa, ¿verdad que le pasa?
Porque típicamente usted sabe el día que vive, pero hay días que usted dice, ¿y qué es hoy? A veces pasa de madrugada, que usted se levanta y dice, ¿mañana qué? No es mañana, hoy, porque ya es de madrugada. Y usted no sabe el día que vive, a veces pasa así. Pero, si vamos rastreando donde veníamos hablando, habíamos estado hablando la vez pasada, en el capítulo 6, ¿usted se acuerda? Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo y seguimos para adelante. Los capítulos 7, 8, 9, ¿ok? No vamos a ir en detalle sobre ello, porque el tema se puede resumir, ¿verdad? Hay muchos detalles que es interesante, pero se provee más bien como para el estudio individual, porque el tema tiene que ver con el sacerdocio de Cristo. Usted recuerda, ¿verdad? Que anteriormente, en los capítulos ¿verdad? Pues, anteriores al 6, había argumentado el escritor que estaban los sacerdotes, y esto, nada más, vamos, te voy a enseñar el ajustito. Abajo, Josué, el amplificador de abajo. Y el más chiquito de los dos, creo que es el que está de azul. Bájale un poquito el volumen, a los dos volúmenes. Chipitito, un cantacito más. Así, a la izquierda, en contra del reloj. Uno nada más y el otro también. Ya está, con eso está. Pequeño ajuste. Muy bien, sí, porque molesta el chillido ese de momento. Siempre ocurre el chillido cuando no es. Pues mire, para dar el énfasis donde no hay énfasis. Bueno, estaba Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví. A ellos les fue encargado el ministerio de interceder entre los hombres pecadores y Jehová Dios. Usted vio los comienzos de ese ministerio mal comenzado, porque Aarón fue el que dijo, dame el oro, y lo eché en el fuego y salió un becerro. Dice él, pero ¿cómo que salió un becerro? El becerro se hizo solo. Cuando usted viene a ver, era como que retrayéndose de su culpa. Pero eso ilustra lo mismo que estaba argumentando el escritor de Hebreos, que el Señor puso en su gracia a hombres pecadores y fallidos para interceder entre los otros fallidos y el Señor. Por eso era que el sacerdote, antes de ir a entrar al lugar santísimo, y aún antes de entrar al lugar santísimo, los días que no se entraba al Santísimo, porque el Santísimo se entraba una vez al año para ofrecer por todos los pecados colectivos del pueblo, pero de día en día, no ese día, pero de día en día, los sacerdotes tenían que purificarse y santificarse antes de venir y atender todos los holocaustos que el pueblo traía. Y eso se llamaba el sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque eran imperfectos los animales inocentes que se ofrecían por el pecado de la humanidad. Y habíamos visto, capítulo 6, que uno de los rudimentos que había que dejar, decía, hay que dejar los rudimentos para movernos hacia el frente en la gracia de Dios, era la imposición de manos. Y dije, lo explicamos, era cuando usted venía y traía un cabrito, un cordero, para ofrecerlo al Señor. Pues antes de ofrecerlo en sacrificio, usted ponía sus manos sobre la cabeza del animal para, en forma real, no figurativa, en forma real, transferir su maldad, la suya, al animal que no tenía nada que ver con su maldad. El animal llevaba su pecado. Así se perdonaba el pecado de día en día. Pero un gran día, en el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote una sola vez al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Amén. Y allí se purificaba antes para poder entrar y pedir por los pecados del pueblo y ofrecer sacrificio. El argumento que hace el varón que escribe, que estábamos diciendo era muy seguramente Pablo, dice, ese varón que entraba allí tenía que santificarse, purificarse antes de ir a la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Pero Él no es del grupo de Aarón, Él es del grupo de Melquisedec. Ahí que sale Melquisedec. Y Melquisedec lo recordamos, y dice, ¿te recuerda Melquisedec? Y habla más en detalle el capítulo 7, y habla los detalles que nos hablaba allá en Génesis 14, donde Abraham se encontró con Melquisedec cuando regresaba de haber liberado a su hijo, a su sobrino Lot, de aquellos reyes. ¿Okay? Y el argumento que hace es, era tan grande y tan imponente y tan subido en autoridad
este Melquisedec, que tan solo verlo, vino a Abraham y le dio los diezmos del botín, de la victoria que había tenido. Amén. Y dice, en argumento, más detalles se nos dan aquí en el capítulo 7, dice, ese Melquisedec no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de día, dice el verso 3, capítulo 7, no tiene fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Así que Cristo es el sacerdote. Sustituye a los sacerdotes de antaño. Acuérdense que el libro se le escribe, Hebreos se le escribe a los hebreos, porque los hebreos que se les presentaba a Cristo estarían preguntando, oye, y toda aquella institución de los sacrificios, de Moisés, de Aarón, de los holocaustos, todas aquellas leyes, y ¿qué vamos a hacer con todo eso? Y en palabras finas, el escritor dice, ya todo eso tuvo su propósito para que usted pudiera ver por qué todo eso desembocó en Cristo Jesús. Eso es lo que está en los capítulos 7, 8 y 9. Hay un nuevo pacto en la sangre del Cordero que es Cristo. El viejo pacto estaba basado en la sangre de los animales que eran, ¿verdad?, imperfectos e insuficientes. Y lo último que argumenta el varón en el capítulo 9 al final es que el sacrificio de Cristo es el que quita todo pecado. Gloria a Dios. Cuando él ya dice, estamos claros quién es Cristo Jesús, entonces entra al capítulo 10. ¿Ok? Pero vamos nosotros a leer versos 26 al 31. El título, Pecando adrede. ¿Sabe lo que es adrede, verdad? En Puerto Rico dicen, lo hice de maldad. O lo hice por maldad. Pero ese resabio puertorriqueño lo que quiere decir es que usted lo hizo a propósito. Vamos a decir, pecando a propósito. Pecando adrede. Decimos adrede porque es domingo. Una palabra un poquito más rebuscada. Pecando a propósito. Dirá, vamos a ver qué tiene que ver el título con lo que vamos a hablar hoy. Así que 26 al 31 de Hebreos 10. Amén. Lo leemos todos juntos. Capítulo 10, 26 al 31. Dice así. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues ya conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Señor, ahora bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos permita entenderla y hacerla, Señor. Gracias por ella y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Mete miedo, ¿verdad? Esos versos 26 al 31. Pone uno a pensar. Es importante siempre que usted lea algo, la palabra del Señor, ver el contexto. No podemos dejar de repetirlo, ¿verdad? Te recuerda en aquella ocasión que aquella persona dijo, voy a leer la Biblia. Cerró los ojos así, abrió la Biblia y marcó. Oh, mira lo que dice aquí. Judas se ahorcó. Qué verso ese más impropio. Ve tú y haz lo mismo. Ay, en este me tiene que salir bien. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Todos esos son versos bíblicos. Nadie me puede decir que no son bíblicos, pero están todos fuera de contexto. Alguien puede decirle, he leído 3 versos y estoy claro que el Señor me está mandando a ahorcarme. Hay personas que leen la Biblia así, como dicen en Puerto Rico, a lo loco. No, usted no puede leer la Biblia a lo loco, porque la inspiración de Dios se lee como un todo. Amén.
Importante que usted lea el contexto. El contexto grande de Hebreos es que se le escribe a puertorros, dice, o dice hebreos. Hebreos. Pero no solamente hebreos, hebreos que habían creído en Cristo. Amén. Amén. O sea, estos hebreos que habían creído en Cristo podían encontrarse en dos grupos. ¿Ok? Usted lo va a ver el martes que viene, que el argumento de necesitar los diáconos era porque las viudas de los griegos no estaban siendo bien atendidas, decían los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? Eran judíos, eran hebreos, pero que pues no vivían en Israel. Eran como si fueran puertorriqueños que no viven en Puerto Rico, viven en Nueva York, en Chicago, en Kissimmee, ¿verdad? Son puertorriqueños, pero tienen unas peculiaridades de donde se criaron, ¿verdad? Nada malo con ellos, pero los judíos de Israel hacían una diferencia entre ellos y los judíos griegos. Daban los griegos y los hebreos. A los dos grupos se le escribe aquí, no dice estamos escribiéndole a los hebreos griegos, o sea, helenizados, los que tenían las costumbres griegas, porque se habían formado en las costumbres griegas que básicamente arropaban el mundo entero, a pesar de que el mundo entero estaba bajo ese mundo conocido grandemente, bajo el gobierno de Roma, pero la cultura era predominantemente bajo la costumbre griega. ¿Okay? Por eso le llamaban griegos. Pero le escribe, cualquier forma que sea, cualquier grupo de los hebreos, les escribe a esos hebreos aquí. Por lo tanto, por eso es que habla tanto de sacrificios, de holocaustos, el sábado, mencionaba el sábado, ¿te acuerdas que estuvimos hablando en el capítulo 4? Y todo ello, bien importante. Así que le está hablando a creyentes aquí, hermano. Usted es preciso que usted recuerde esto. O sea, lo que acabamos de leer ahora era para los creyentes. Pero casi suena como si fuera para los que están perdidos también. Porque la realidad es que tenemos que hacer la aclaración, se le habla, ¿verdad? En muchas ocasiones aquí en Hebreos, usted puede ver según el contexto, podemos argumentar, se le habla a la congregación de hebreos, donde habían unos hebreos que habían sido salvos por la fe y habían otros que simplemente se estaban congregando. ¿Okay? Como pasa en las congregaciones. Puede darse el caso que donde se están congregados todos un domingo, no todos son salvos allí. Amén. A ver, esperamos, la mayoría sean de Cristo por la fe, pero hay otros que no necesariamente, porque no han dado el paso de fe, porque no han creído, porque están por poco, como decía aquel varón en los Hechos, por poco me convence a ser cristiano y todas estas cosas. Así que a ese grupo de costumbres judías, muchos eran salvos, otros no, a ese grupo es que le escribe el escritor, Pablo en este caso, ¿verdad? Y por eso dice, mire, si usted peca voluntariamente, o sea, si usted sabe que usted está pecando, y la noción de el pecaremos, tiene el tiempo en que está implícito en este verbo, es que usted dice, si usted acostumbra a pecar, porque sí, como diríamos en Puerto Rico, después que ya usted ha conocido la verdad, después que usted sabe que eso deshonra al Señor y sabe que es pecado, pero usted decide pecar porque sí y seguir pecando porque sí, pues ya no hay más sacrificio por los pecados. Lo que implica aquí es lo mismo que se enseñaba en la ley de Moisés, está detallado en la ley de Moisés. La ley de Moisés clasificaba los pecados como los pecados que son por error, aun cuando usted lo supiera, pecados por pasión, porque usted se apasionó, se desesperó por algo, y diferencia esos pecados, que son los que la sangre de los corderos y los animales cubría, versus los pecados que eran deliberados, pecados que ya identificaban la persona. Amén. Alguien que decía, pues fulano es adúltero, y eso lo define, porque a eso se dedicaba toda la vida. Esos pecados, cuando la persona conocía, porque la ley se le había dado a todos, y conocía que la ley condenaba esos pecados, Dios condenaba esos pecados, y los hacía como quiera, entonces la ley misma proscribía que se le separara
primero de la congregación y después de este mundo. O sea, que lo mataran. Se nos redacta en la ley cuando dice, si algunos, ¿verdad?, matrimonio tuviera un hijo contumaz y rebelde, usa las palabras así mismo. Quiere decir que era un malcriado, desobediente, que era un títere maleante. Y no había forma de controlarlo. Ya le era un mal al pueblo, dice, lo traerán, ¿verdad?, ante los ancianos y será puesto a muerte. Dice, wow, qué cosa más violenta esa. Pero si usted mira bien el contexto, lo que quería el Señor era estar claro. Esas son las bases, el fundamento para que todo esto terminara en Cristo Jesús. Esa persona le iba a servir la muerte de ese muchacho, hombre ya viejo, manganzón, por así decirlo, le serviría de ejemplo a los demás. Esa era la intención. Y también iba a dejar claro que los sacrificios de animales no era para cubrir el pecado que se hacía adrede, el pecado hecho a propósito. Amén. Nosotros en Puerto Rico le llamaríamos la poca vergüenza, porque hay muchas personas, así decía un artículo una vez que yo leí, nos gusta la poca vergüenza, decía. Sí, oye, pero la gente hace stickers de cualquier cosa, nos gusta la poca vergüenza. Uno dice, oye, y cuando tú te pones a pensar la realidad de nuestra humanidad, ¿por qué uno peca? Si somos honestos, porque nos gusta. Y no estamos hablando de comerse un bizcocho de chocolate, ni 4 donas cuando debió haber sido una. Eso son puras tonterías, porque usted cómase todas las que usted quiera. Eso son bendiciones del Señor. Pero siempre use la cordura. Eso que es de dulces tentaciones de Wholesome. Eso son mercadeos, eso no son tentaciones, nada. Eso es comida. Cómesela todas las que le dé la gana. Si quiere parar donde venden donas, aquí en la 110 más, y se come la docena con un café, que come. Si le caben. Es otra cosa. Pero ya, si usted sabe, ¿okay?, que estar maldiciendo y hablando calumnias de alguien, el Señor lo aborrece, pues usted está pecando deliberadamente. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Pero fíjese lo que implica el que no haya más sacrificio por los pecados. Porque después dice que lo que hay es un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Implica que una persona que hace estas cosas es un adversario del Señor. Es un enemigo. La palabra adversario es la misma que se usa para nombrar al diablo a través de toda la Biblia. El adversario, el enemigo. Es un enemigo de Dios. ¿Cómo alguien puede ser enemigo de Dios siendo hijo de Dios? Es imposible. Por lo cual lo que está implicando aquí es que el Señor prescribe a los que hacen tales cosas como que no han conocido al Señor. Han conocido la verdad, pero no han conocido al Señor. Porque la verdad se puede conocer cuando se prescribe y cuando se anuncia la verdad. Amén. En este pueblo de Puerto Rico, que podemos decir, ¿verdad?, está bastante saturado de la proclamación de la palabra del Señor. En algunos lugares podemos decir que está imperfecta, porque a veces se proclaman palabras, pero no necesariamente la palabra del Señor. Pero vamos a decir, por el tiempo que lleva y por estamos todos cautivos en esta isla. Así que aquí es de los pueblos donde menos excusa la gente puede tener. Es que yo no sabía que eso a Dios no le agradaba. Amén. Porque todas esas cosas, hasta plasmadas en las mismas leyes de este estado, están implícitas allí. Amén. Claro, hay algunas leyes que desagradan al Señor, pero la inmensa mayoría están basadas en lo que Dios esperaría. Amén. En la justicia, en la equidad y todo ese tipo de cosas, la oportunidad para todos y demás cosas allá. Así que cuando alguien desobedece las leyes que ya conoce, pues no se le puede llamar inocente, especialmente si hay un patrón. Cuando van a juzgar a alguien, tratan de establecer o verificar si hay un patrón. ¿Qué es un patrón? Pues que, dice, pues este varón se dedica a robar gallinas. Y el que defiende dice, incorrecto, él robó una sola vez. Ah, pues eso es suficientemente malo, es cierto, pero no es correcto que es un patrón de robar gallinas. O sea, no podemos llamarle a ese varón, él es un ladrón de gallinas.
sino él es una persona que se robó una gallina. Hay una diferencia. ¿Oyó? Por eso decía, estos pecados voluntarios son los que definen la persona. De hecho, eso nos ayuda a nosotros a hablar propiamente, especialmente cuando nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos. Tú eres un mentiroso. Te juzgue si es mentiroso, ¿no? Sí, seguro que la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, lo que queremos decir es, dijiste una mentira. En lugar de, la mentira es la que te define. ¿Eh? Es un juego de palabras, pero no es en realidad un juego, es la realidad como tal. El Señor está usando ese mismo concepto aquí. Así que, ¿qué pasa, hermano, con estos versos que acabamos de leer aquí? Recuerde que le está hablando a la congregación. Usted sabe el dicho que hay. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga, como dicen acá en Puerto Rico. El que se pica es porque ají o ajo, dicen, come, los dos pican, uno más que otro. Los gringos dicen, if the shoe fits, quiere decir, pues wear it, póntelo si te sirve el zapato. Y muchos otros dichos que lo que quiere decir precisamente es lo que está hablando aquí el Señor con estas palabras. Usted y el Señor, a través de su Espíritu, le clarifica a cada uno en qué grupo estamos. ¿Cuáles de los dos grupos? Si estamos en los que somos de Cristo o estamos en los que dicen que son de Cristo, porque los dos son parte de la congregación. Y por eso son las mismas palabras para los dos grupos. El que es de Cristo lee esto y dice, de lo que me libró el Señor. Lo que dice el verso 29, el 28 y 29 es verdad. Dice, si con la ley de Moisés, que era la que nos llevaba a Cristo, allá, si alguien, 2 o 3 testigos acusaban a alguien de un pecado de muerte, moría sin derecho a apelación. ¿Oyó? No eso de que vamos a apelar la decisión, no había apelación, era muerte irremisiblemente, no había perdón de ese pecado. Claro, no estamos hablando de cualquier pecado, estamos hablando de los pecados que eran castigables con la muerte, como el que le acabé de decir del muchacho, como aquel que mataba a otro, y diferentes cosas así, ¿verdad? El adulterio se castigaba con la muerte también, la fornicación. ¿Ok? Dice, si era así de serio en la ley de Moisés, dice el 29, ¿cuánto más castigo usted piensa que va a merecer el que pisoteara al Hijo de Dios? O sea, el que se burlara de Cristo, ¿okay? Faltándole el respeto. ¿Cómo le faltamos el respeto a Cristo? Pues desobedeciéndolo. Dice, y encima de eso, lo que implica es tener por inmunda la sangre del pacto. Como que dice, el Señor murió por mí, ¿y qué me importa a mí? ¿Okay? Cuando se tiene esa actitud hacia el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo a morir por esa persona, ¿ok? Le está haciendo, como dice, una afrenta al Espíritu de gracia, porque el Espíritu Santo viene a revelarle la verdad a la persona, la primera verdad, que es pecador y que está condenado irremisiblemente. La única forma de perdonar su pecado es que Cristo ya pagó por él, pero él tiene que someterse a Cristo, honrar a Cristo y en cierta forma reconocer que la sangre de Cristo es la que le limpió de su pecado. Y eso no ocurre, pues entonces el verso 30 dice, la venganza es mía, no te apures, nos dice a nosotros, yo me voy a encargar de darle a cada cual lo merecido. A todos, a los que va a condenar, pero a los que va a galardonar también. Amén. Y entonces el Señor, lo vemos claramente, cuando llegue el tiempo de juzgar y galardonar, Él lo va a hacer. Amén. El Señor va a juzgar a su pueblo. ¿Ok? Y por eso dice el 31, horrenda, es una palabra de domingo, horrenda, horrorosa, cosa bestial, te diría, algo salvaje, te diría, es caer en manos del Dios vivo. Amén. Ahora, ese verso 31 está puesto para los que no son de Cristo Jesús. Ya habíamos establecido
Y otras personas que decían, pero es que allá en el capítulo 6, aquello de que, ¿verdad? Pero si recaemos, no podemos volver a crucificar a Cristo. ¿Usted recuerda que estuvimos hablando de eso? Pero explicamos, sí, es que los que recaen es el mismo grupo que estamos hablando aquí. Es que él vuelve y repite, él hace el argumento, este es el sumo sacerdote que Dios puso, que traspasó los cielos y que murió por nosotros. Si alguien coge y se burla y se vacila a ese sumo sacerdote que puso el Señor, ¿qué usted cree que le va a pasar? Él está advirtiendo aquí, porque es que las personas se las traen, ¿o yo? La gente se las trae y se ponen creativos, y a veces dice que no, eso no es para mí, es como la carta de Hacienda. Mira, me pusieron José Verde, José Ortega Verde. Yo no soy José Ortega Verde porque el segundo apellido mío lo confunden 99% de las veces como el apellido de las Bidi. B de Bada, Bedí, Bidé. Bidé es lo que ustedes usan en las casas, en algunas de ellas. ¿Me entiende? Pues entonces si la carta dice José Ortega Verde, yo no soy verde, yo soy Vergé. Déjame mirar el número de seguro social. Ah, no es el mío, sí, es que fue un error del que sea, pero el número es el que es, o yo, no diga, pues, pero como dice verde, si usted no le hace caso, verde es que se va a poner después, cuando no pague, y le llega y dice, ¿te acuerdas aquella carta que te enviamos? Tiene la deuda, intereses, penalidades y recargo, ahí tiene, sóbate después de esa. Porque no atendiste a tiempo las cosas. Eso básicamente, ¿verdad? Quizás es un término bien jocoso lo que está diciendo el Señor aquí. Gloria a Dios que Cristo nos salvó por la fe. De todo ese esquema de caer en las manos horrendamente del Señor, es que nos libramos. Hablando de lo mismo que estábamos, ¿verdad?, mencionando y estaba cubriendo Josué esta mañana, si usted va de vuelta allá a Éxodo, aquí ya Éxodo 33, ¿ok? Éxodo 33. No, 32. Cuando el pueblo levantó el becerro, ¿ok? La gran pregunta, ¿el pueblo pecó deliberadamente o no? Porque no fue que echaron el oro y el becerro salió. Ellos hicieron el becerro. ¿Ok? Cuando se declaró el pecado que habían cometido y el becerro estaba allí, y mientras aún Moisés bajaba del monte y vio la poca vergüenza que había allí, todavía seguían ellos. El contexto, seguían ellos en el desenfreno, adorando el becerro. El 26, dijo el verso 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? En este relajo que hay aquí, ¿quién está por Jehová? Y júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, o sea, todos los que venían de su tribu. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta en el campamento y matad, mire cómo dice, cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme ha dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Claro, el contexto implica que no fue que mataron al primero que encontraran a lo loco, eran a los que estaban en el vacilón de adorar el muñeco. Porque él dijo, ¿quién están conmigo? Pues vinieron uno y otros no estaban con él. Yo estoy seguro que el Señor paró la muerte porque me tiene cara a mí que era la inmensa mayoría del pueblo que estaba, y la inmensa mayoría no eran 3,000 hombres. Lo que pasa es que el Señor tiene misericordia también. Y nosotros, en este siglo que vivimos, que en esta época que vivimos, en esta cultura, que es la cultura del toallazo, ¿sabe lo que es el toallazo, verdad?
tirando la toalla, cuando están los boxeadores peleando y están dándose puños a todo fuerte allí, pero cuando uno no quiere ya que le den más puños porque está perdiendo, el que está en la esquina, que maneja, ¿verdad?, esa esquina donde está el boxeador que se está rajando, tira la toalla, esa toalla blanca la hace así y la tira para, ¿verdad?, ceremonioso, la tira en la lona para decir, y el árbitro tiene que parar la pelea, ¿ok? Implica que ya me rajé, eso es lo que dice, tiró la toalla. Pues, hoy en día, ¿verdad?, muchas personas quieren tirar la toalla en el sentido de, pues, sorry. ¿Sabe el dicho de nosotros, el perdona sae? Tiene que ver mucho con eso. La cultura nuestra en Puerto Rico es, pues, pero, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A la gente le encanta. Esa es forma de leer la Biblia así también, como yo estaba ilustrando hace un rato. Y después hacen, te voy a buscar otro. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es así. La gente es loca entresacando las cosas fuera de contexto. Y usted sabe el contexto, no lo vamos a explicar. El contexto de esos versos lo que quiere decir es más bien la carga cae sobre usted, que usted conoce la verdad. Usted está puesto para honrar al Señor. Amén. Y usted no está puesto para decir, déjame compararme con mi hermano. No, usted se compara con el que le redimió, con ese que usted se compara. Y con ese siempre se va a quedar corto. Por lo tanto, esa es la meta suya. La meta suya no es estar mejor que su hermano. Esa es la claridad que nos da la palabra, pero el que no lee el contexto dice, sí, chacho, sí, todos están en pecado, así que un día tú me tapas y el otro día te tapo yo a ti. Eso no funciona así. ¿Por qué es tan, ¿verdad?, como decimos nosotros, tan directo el Señor? El Señor siempre lo ha sido. Suena como seco. Lo que pasa es que si usted mira los versos 19 al 25 del capítulo anterior, Él está diciendo, mire, ese sacerdote, ese sumo sacerdote que preparó el Señor al Hijo de Dios, ¿verdad?, según el orden de Melquisedec, ese vino para de una vez por todas ser el sacerdote y el sacrificio por el pecado. A ese es que les estamos invitando a ustedes, que ustedes vengan. Mira el verso 19. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, para entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Eso es cuando ofreció su cuerpo para ser molido allá en la cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo Jesús, acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, de la poca vergüenza, y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a santificarnos y vamos a ofrendarnos al Señor, porque ya Él hizo la ofrenda por nosotros. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o sea, lo que nos define como creyentes, que ahora nuestra esperanza está puesta en Cristo y que nos llevará a la eternidad, no por nuestras obras, sino por la obra que Él hizo. Amén. Porque fiel es el que prometió. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el verso 25, que es bien famoso, que muchas veces se cita fuera de contexto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que muchos van a caer en las manos del Dios vivo, el día del juicio. Dicho sea de paso, el contexto, cuando citamos, no deje de congregarse, hermano, nos está diciendo, verifique primero si es hermano. Porque el contexto que nos dice aquí, a los creyentes, a la invitación que hace a todos, ¿verdad?, congregantes, unos salvos y otros no, le dice, vengan, entren al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Los que no se quieren congregar, ¿qué es lo que quiere decir? Que no quieren ni han entrado al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y eso es uno de los refranes, ¿verdad?, que yo hace poco dije, yo no soy filósofo, pero hay dos
no sé cómo se llama, dos postulados, dos leyes fundamentales, ¿verdad? De la vida, como usted le quiera llamar. La primera es, la gente hace lo que quiere. Piense bien. Es verdad. Usted quiso venir aquí hoy. ¿Qué usted hizo? Vino. Y más tarde, ¿usted va a comer? ¿Por qué? ¿Por qué usted va a comer? Porque usted quiere, pues está bien. Yo lo pongo un poco más rollo, la gente hace lo que le da la gana, pero más o menos lo mismo quiere decir. Segundo postulado es, uno por ende no puede querer más que la gente. Entonces cuando uno aplica esas dos cosas, uno va entendiendo y uno es más feliz en la vida, porque entonces uno deja de estarle tratando de vivir la vida a las personas. Tampoco es para exagerar con estos conceptos, pero la realidad es que, especialmente en este país, la gente hace lo que desea. Y uno no se le puede meter por dentro a las personas para hacer lo que uno quiere que ellos hagan. Y lo mismo pasa con el Señor. El Señor dice, yo no contenderé con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Ok? Se lo dijo allá a Noé, le dijo, sus días serán 120 años, o sea, tú te vas a tardar 120 años en hacer el arca, después de ahí, lo que va a venir. Y vino, y lo advirtió, ¿y qué pasó? Se salvaron como 80 millones de personas en el arca, ¿verdad? No, 8 personas. Tú dices, pero ¿y qué pasa con la gente? Pues esto mismo, que las personas no quieren venir a Cristo Jesús. Pero le advierto esto, eso no quiere decir que ahora no vamos a estar predicando, que no vamos a estar exhortando, porque de la misma forma que nosotros nos salvamos, se salvan también. La bendición que tienen nuestros familiares, ¿cuál es? Que usted es de Cristo. Amén. ¿Qué nos está exhortando esto aquí? A que indiscutiblemente nuestra familia nos vea de Cristo. Amén. Y nos está diciendo, da trabajo, como dirían por ahí, está fuerte todo el tiempo, da el testimonio de Cristo hasta que Cristo nos lleve. Amén. Pues ese es nuestro privilegio. Amén. Para que todos tengan la oportunidad de observar nuestra vida y glorificar a Dios cuando se conviertan. Así que esto es todo lo contrario, lo que nos incita es a seguir fielmente al Señor. ¿Por qué? Porque usted está claro y le puede hacer claro a todos qué es lo que va a pasar si uno no viene a Cristo Jesús. O sea, el venir a Cristo Jesús no es que tienes un vacío en tu vida. Eso está bastante bien, pero eso no define la situación del que está perdido. ¿Okay? Sientes que no te falta un derrotero para tu caminar diario. Si uno no sabe lo que es un derrotero, a veces hay que buscar lo que es un derrotero, es el propósito de vida. Es una palabra de domingo también. Sientes que estás abarrotado y abacorado por problemas y situaciones difíciles que imponen sobre ti una causa injusta. Salió bastante bien, ¿verdad? Cosas que la gente se inventa. Esas no son las razones para venir a Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo no dijo, ven a mí y tendrás 0 problemas. Ven a mí y nunca tendrás nada de qué quejarte. Será todo, te vas a sentir como si estuvieras flotando en el aire. Él dijo, el que quiera vivir piadosamente, o sea, según la fe en Cristo, padecerá persecución. ¿Ok? Cristo dijo, si esto hicieron sobre el árbol verde, que era Él, sobre el seco, que son ustedes, ¿qué no harán? Para que usted tenga un contexto de lo que es servir a Cristo en esta vida. Pero la misma palabra nos dice, eso no es nada. Esta vida, entonces así, se va rápido, en un abrir y cerrar de ojos, porque aquí estamos y de momento abrimos y cerramos los ojos y volamos, dice la palabra del Señor. Estamos en la eternidad, la que importa es la eternidad. La vida en Cristo es no importarle esto aquí, porque esto aquí se acaba ahorita, es la eternidad. Por eso vamos a estar argumentando la semana que viene, capítulo 11, ¿okay? Todos aquellos que vivieron y murieron sin que Cristo los hubiera venido a buscar, pero Cristo se los va a llevar a todos, como dice la palabra, porque ellos vivieron no dándole importancia a las cosas terrenales, sino a las cosas eternas. Dice, por eso es que al Señor no le da vergüenza, dice, en llamarse Dios de ellos. O sea, que sí le da vergüenza,
a las personas que viven de acuerdo a las cosas materiales, a las cosas mundanas. A los que no tienen la vista puesta en el galardón porque no están esperando ninguno. Están viviendo de forma mundana, lo cual implica que no han conocido al Señor. Pues claro que Dios le da vergüenza de esa gente, pero si no son ni sus hijos. Pero dice, a los que son mis hijos, a orgullo, dice, a orgullo lo llevo si fuera, hablara como nosotros el Señor. Mi orgullo son los que yo he salvado. Y estoy tan orgulloso de ellos que le he preparado una ciudad para que ellos vivan conmigo. Amén. Eso es lo mismo que decía Juan capítulo 14. Por lo tanto, lo que está diciendo, oye, lo que se pierden aquellos que no han querido ser salvos. Pero vuelvo y digo, ¿y qué de nuestros amigos y nuestras familias? Vamos a seguir intercediendo al Señor por ellos. Como el Señor tuvo misericordia de nosotros, así la tiene con ellos también. Amén. Así que sigamos firmes, ¿verdad? Como dice la palabra, en nuestra profesión, en Cristo Jesús. Ahora bien, sigue diciendo entonces, ok, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, es una advertencia a los oyentes que vemos aquí, ¿verdad? Importante. ¿Cómo dice ahí? El Señor juzgará a su pueblo, ¿verdad? Vamos a tener un momentito ahí en ese final del capítulo, del versículo 30. Porque ya el versículo 31 dice, horrenda cosa que era hermano de Dios vivo. El contexto ahí implica que ese es como que el juicio, ¿me entiendes? Nadie quiere estar ahí. Pero las palabras que están anteriormente dice, el Señor juzgará a su pueblo. Implica a los creyentes, ¿ok? ¿Cómo vamos a ver esto? Si usted va a Romanos 2:16, vaya ahí un momentito. No es que vamos a ver si es verdad que Él juzga a su pueblo, es que Él juzga a su pueblo. ¿Cómo es ese juicio? Lo que vamos a ver según la palabra. Amén. Dice, en el día, dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Cuando dice mi evangelio, conforme a las palabras que yo os he hablado, ¿verdad? Y los secretos de los hombres son todos los hombres. El Señor sabe, ¿verdad? Y va a juzgar, ¿verdad? Las cosas aún como creyente. Amén. Él va a evaluar toda mi obra. Y por eso es que lo que implica aquí, usted quiere, ¿verdad?, entrar con gozo y gloria a la patria celestial, pues usted esté en paz con el Señor. Amén. Y ande santamente con el Señor. 1 Corintios 11, usted recuerda cuando observamos la cena, siempre leemos estos versos, ¿ok? 1 Corintios 11, mire, dice así, vaya al verso 31, bueno, vamos un poco antes, verso 28, 27, y de ahí empezamos. De manera que, 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, acuérdense, el contexto es la cena del Señor, o bebiera esta copa del Señor indignamente, va a explicar lo que es indignamente ya mismo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto parea con lo que estaba diciendo aquí. Dice, ya no hay más sacrificio por los pecados, decía allá en Hebreos, cuando las personas hacen las cosas a lo loco, sin discernir el cuerpo del Señor. Vamos a verlo ahora. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, el que sabe que no está en condición, primero porque el Señor no es su Señor, porque no es salvo, o porque está andando en pecado, sea cual sea su condición, si es salvo o no, si está andando en pecado, ¿ok? Está comiendo juicio, porque está queriendo pretender decir, yo estoy en comunión completa y perfecta con el Señor cuando no lo está. Está tratando de pasarle una ficha al Señor, como si eso se pudiera. Como la ficha que en el capítulo 5 allá de los Hechos le trató de pasar a Ananías y Zafira al Espíritu Santo. ¿Ya recuerda eso, verdad? Dice, por esto es que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si entendemos bien esto, es que el Señor había castigado a algunos de estos hermanos con enfermedades corporales y algunos se los había llevado a la eternidad por su pecado. Pues sí,
si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque entonces, si usted encuentra que usted está en pecado, pues no participe de la cena, es lo que implica aquí. Pero, ya que somos juzgados por nuestra propia impertinencia, por así decirlo, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí es claro que le está hablando a creyentes. No es que se pierden en la eternidad, pero por su mal testimonio el Señor los castigó. Yo no sé, pero si alguien, el Señor se lo lleva a la eternidad porque estaba dando mal testimonio, eso implica una gracia tremenda del Señor, primero. Y segundo, tiene que haber un heart-to-heart conversation allá en la eternidad entre el Señor y el pecador, como lo tuvo con Pedro. Aquí eso no es, tú y yo tenemos que hablar. Yo no sé, a veces uno casi se orinaba encima del miedo cuando venía el papá de uno, o decía a la mamá, deja que venga tu papá ahorita del trabajo, él te va a enderezar. Y uno necesitaba hacer un número 2 inmediatamente cuando decían eso a uno. Número 2 preventivo. Con una persona que era aquí humana, imagínate cuando el Señor le diga, tú y yo tenemos que arreglar cuentas, eso como para morirse allí mismo en el momento, para derretirse como mantequilla y escurrirse por las piedras por ir para abajo. Por eso dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y lo dice, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo, porque no vamos a ser condenados con el mundo, pero eso no quiere decir que el Señor se hace de la vista larga, pequen, hagan lo que les dé la gana, ya total, ya yo pagué todo. Eso no funciona así. Y de hecho, esa es fuente de una falsa doctrina que está por ahí, rampante. El diablo no existe, el pecado fue condenado y eliminado, ahora tú por ahí para abajo, ahora somos de Cristo y Él pagó por todo, rompe y raja por ahí para abajo. Y esa falsa doctrina está por ahí. ¿Le gustará a la gente esa falsa doctrina? Va. ¿Tú sabes lo que es eso? Cree en Cristo y por ahí para abajo. ¿Será nueva esa falsa doctrina? No lleva desde que se redactó la palabra. De momento aflora en diferentes empaquetamientos y diferentes caras y personalidades, pero la misma falsa doctrina de siempre. Desde los mismos tiempos cuando se estaba redactando los evangelios y las cartas de los santos que están aquí, ya estaba esa poca vergüenza dando vueltas. Le llamaban gnosticismo en aquellos tiempos, que implica un montón de ramificaciones de esta forma. ¿Ok? Eso es un misticismo diabólico. Hacía una lógica tremenda y te mezclaban palabras con disparate de la gente le encantaba. Esos eran los que decían que Jesucristo no había venido en carne, que el que sufrió en la cruz era como un fantasma. Por eso Juan en su carta, usted dice, ¿por qué Juan dice, hijito? Como dice, Jesucristo ha venido en carne y en agua. Si usted no ha creído, ¿verdad?, en Cristo mediante el agua y la sangre, pues usted no ha creído. Dice, ¿por qué el agua y la sangre? Porque el que estaba allí en la cruz no era un fantasma, era alguien que hecho Dios, hecho hombre en carne y sangre. Y la sangre es necesaria para el perdón de nuestro pecado y lo suyo, ¿oyó? Eso es lo que quería decir. Contra eso estaba peleando por ese pobre viejito Juan, ya casi a punto de irse con Cristo, y todavía él no estaba en paz por los disparates de la gente. Y el mundo anda en ese mismo tipo de disparate hoy, hermanito. Por eso es que la palabra del Señor tiene que ser tan clara. Por eso continúa diciendo el verso 32, para ir resumiendo, dice aquí Hebreos 10, dice, traed a la memoria los días pasados, dice, vamos a recordar, dice, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Usted recuerda que en el capítulo 6 habían algunos que habían sido iluminados, pero no eran de Cristo? ¿Usted recuerda aquello? Pero estos iluminados sí eran, ¿ves? Porque todos son iluminados. La luz de Cristo alumbra a todo hombre, decía el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pero algunos no quieren que la luz les alumbre y a otros quieren que la luz les alumbre. Algunos son como las cucarachas, que la luz les da encima y salen cogiendo y se esconden debajo del counter.
Y otros dicen, qué bueno que la luz me está alumbrando y veo exactamente lo podrido y devotar que yo estoy. Pero yo voy a pretender que la luz de Cristo me alumbre mi vida y que la sangre de Cristo me perdone. Ese es el toque que nosotros oramos para que venga sobre toda nuestra familia y nuestros hermanitos en carne y nuestros amigos que no han conocido al Señor. Dice la palabra del Señor, dice, traigan a la memoria aquellos días después que de haber ustedes fueron iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos. O sea, estos eran los impíos persiguiendo a los creyentes. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, como quien dice, a lo mejor ustedes no los persiguieron, pero ustedes conocían a aquellos que sí los persiguieron. Porque de los presos también os compadecisteis, presos por el Evangelio, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, como que dice, les quitaron las propiedades, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, paciencia, le está diciendo. Todo lo que el Señor prometió va a venir. La vida aquí abajo puede ser como la acabo de describir aquí, porque somos de Cristo en un mundo pecador, en un mundo apóstata. Podemos estarnos congregando y quizá el que está al lado está siendo instrumento de Satanás por su apostasía. Pero vamos a soportar y vamos a tener paciencia, ¿ok? Porque usted está puesto para obtener la promesa de la vida eterna y la vida con el Señor allá en su casa. Dice, porque aún un poquito, dice el verso 37, está citando a Habacuc, dice, aún un poquito, o sea, un chipitito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Como quien dice, hay dos tipos de personas. El que vive por la fe y el que dice que vive por la fe, que se pasa dando reversa, que no está viviendo por fe nada. Y aquí contrastan los dos grupos, la congregación, unos creyentes y otros no. Y aquí está contrastando lo mismo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí aclara que siempre ha estado hablando de dos grupos. Hay un grupo grande y hay dos pequeñas colecciones dentro de ellos. Está diciendo en otras palabras, ¿y de qué grupo es usted? Podríamos haber titulado el mensaje así también. ¿De qué grupo es usted? Pero no podemos ponerle hermanito porque de eso se trata la pregunta. La pregunta sería, ¿es usted hermanito de Jesús? ¿Es hijo de Dios por la fe? Porque esa es la pregunta que dice aquí. Dice, porque es que los que son, ¿verdad?, del Señor no retroceden para perdición, porque no están puestos para la perdición, sino que tienen fe para vivir la vida con paciencia, pasando las tribulaciones, pero es un poquito, porque relativamente con la eternidad, 70 años en Cristo comparado con la eternidad, que eso no se puede ni medir, eso es nada, pues es un poquito, ¿verdad? Un poquito nada más, espera un rato y después va a estar en la eternidad. Y cuando esté en la eternidad, si usted pudiera medir el tiempo que usted pasó aquí, eso no tiene ni medida, o sea, no tiene comparación. Y encima de eso, las bendiciones que van a haber en la eternidad no tienen comparación con cualquier tribulación que usted tenga aquí. Como dice, esta tribulación momentánea, dice la palabra, lo que implica es un peso más excelente de gloria cuando estemos en la eternidad. Y recuerde, la forma que se define la eternidad implica que no hay nada que sea de lamentar allá en la eternidad. Por lo tanto, usted no va a recordar, estoy completamente seguro, las penurias de acá. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada de agradable. Usted podría decir, no, pero para mí sería algo súper, porque yo
vería a Cristo ayudándome a través de ella. Eso está muy bueno. Pero como quiera usted pasaría las vicisitudes aquí, aunque Cristo le esté ayudando, amén. Por lo tanto yo entiendo, allá en la eternidad usted no va a recordar esas cosas que eran de sufrimiento aquí. Yo entiendo que usted va a recordar las cosas que fueron de bendición aquí, que son muchas también, ¿oyó? De hecho son más que las que son difíciles de vivir. Y bajo ese mismo argumento dice que toda bendición Jehová ha dispuesto, ¿verdad? Y estará allí para los que le aman. Algunas personas preguntan, ojo ya, y allá tendremos pejitos. A los que les gustan los pejos, tenemos gatitos allá, ovejitas y eso. Pues yo digo, ¿y por qué no? Porque es que a veces están en este concepto de que es un vacío blanco con unas nubes y uno encima con el pelito largo y unas alas. Eso no es lo que dice la Biblia, eso son concepciones de los artistas inventando, y un alfa rin, dice, qué abujío, eso se oye bien abujío, ya está el rin. Eso no es lo que dice la Biblia. Vaya a las descripciones de la palabra. Dice, allí morará el cabrito con el león. Pues van a haber cabros y van a haber leones y van a haber corderos. Dice que va a haber árboles que dan su fruto. Dice, el árbol de la vida da un fruto diferente todos los meses. O sea, eso no es flotando en un vacío, en un éter, como decían otros antes. Eso es un lugar real, hermano. Y usted no va a hacer, mire, le paso la mano así y no lo toco. Eso no, eso son fantasías de ciencia ficción. Usted va a estar allí con carne y con un cuerpo como el de la gloria de Cristo Jesús, lo dice la palabra. O sea que va a ser mucho mejor, pero no se puede ni medir la vez las cantidades y la superioridad de toda aquella experiencia que vamos a tener en la eternidad. Entonces, encima de eso, Cristo va a estar allí con nosotros. O sea, el Cordero que los redimió, que nos redimió, como dice la palabra, estará allí con nosotros. Por eso es que en el capítulo 11 de momento dice, pues oye, como que cambia de tema, dice, pues la fe es la certeza, la definición de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque dice, mire, todos los 10 capítulos anteriores le he estado diciendo, amén, y se lo repetí en el verso 38, capítulo anterior, que el justo vivirá por la fe. Vamos a definir lo que es la fe, porque esta es la verdadera vida que Cristo quiere que nosotros tengamos. Porque uno no se salva por las obras, uno se salva por la obra que hizo el Cordero de Dios en la cruz. Amén. Y les he explicado todo el asunto de Aarón, de Moisés y de Melquisedec y todo aquello, ya eso está claro. Y está claro que hay unos que dicen que son y no son, pero nosotros no somos de eso, nosotros somos de los que vamos al frente, ¿ok? A la vida eterna, a la preservación del alma, mediante la fe. Entonces ahora va a empezar a explicar la fe. Y les va a decir, ¿sabe qué? ¿Quién vivió por fe? Y empieza a hablar, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, y sigue diciendo por ahí, todos ellos que estaban allí. ¿Ok? Habla de, creo que menciona a Lot también, no sé si en este lado o en otro lado. En este no, pero en el Evangelio el Señor menciona a Lot. Después dice Rahab, Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Dice, ya no me da la página para seguir escribiendo. ¿Ok? Dices, todos estos, dice el 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, no fueron llevados a la eternidad en vida, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Pues que ellos, por haber vivido antes que nosotros, no iban a llegar a la eternidad antes que nosotros. Todos vamos a ir a la presencia del Señor a la misma vez, porque ya el tiempo no existe más, ni la muerte allá. Y todo eso es lo que aclara Pablo en Tesalonicenses, en Primera de Corintios, en Segunda de Tesalonicenses también. Cuando venga el Señor a buscar a los que fueron salvos, pues los que están vivos no se van a ir adelante, se van a ir primero los que han muerto en Cristo Jesús. Amén. Así que
pecando adrede, pues eso no es para los creyentes. Amén. Si usted hubiere pecado, usted tiene un abogado que se llama Jesucristo el Justo. Y usted, si confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Amén. El asunto de pecar a propósito es cosa de los que no han conocido al Señor. ¿Qué hacemos? Sigamos nosotros viviendo santamente, como que somos de los que siguen para preservación de vida, mediante la fe, para hacerle de testimonio a los que aún todavía están perdidos. Amén. Y darle un mensaje claro de la palabra del Señor, mediante nuestra vida y mediante nuestra exhortación. Amén. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie, mi hermanito. El Señor es bueno. El Señor es bueno todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo, gloria a Dios. Así que la semana que viene, domingo que viene, vamos a ir al capítulo 11. Amén. Padre Santo, ahora te damos gracias por tu palabra. Bendícela y santifícala en nosotros, Padre, que podamos ser luz y sal a los que andan perdidos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos salvado. Que nuestras vidas demuestren lo agradecidos que estamos por habernos salvado de la condenación en el lago de fuego a todos nosotros. Porque nos salvaste cuando no había esperanza. Y tu Hijo Cristo dio su vida en sustitución de la nuestra. Gracias, Padre, por esa bendición. Ayúdanos a vivir honrando a quien dio su vida por nosotros, Padre. Ampáranos, Señor, de los atributos, Señor, y las atracciones de la carne. Ampáranos, Señor, de las otras tentaciones que vienen de parte de Satanás. Permítenos, Señor, serte firmes y fieles, Señor, fortalecidos con tu Espíritu y con tu palabra. Y ayúdanos, Señor, asimismo, aún posiblemente a algunos hermanos que quizás andan flaqueando en la fe, que nosotros podamos ser luz y sal para ellos también. La exhortación también es para ellos. No flaqueando, no dejando, no siendo olvidadizos, sino atendiendo el regalo gigante de salvación que tú nos hiciste a través de Cristo Jesús. Padre Santo, también ahora te pedimos tu bendición por aquellos que no han sido salvos aún, por nuestras familias, primeramente, otras amistades, conocidos, pero primeramente por nuestros familiares, Padre, para que tú les salves, para que tú toques sus vidas, Señor, con el toque contundente de tu Espíritu Santo, para salvación, Señor. Ahora también, Padre, te pedimos que podamos andar con paciencia, como dice tu palabra, cada día con su afán, cada día con el propósito de agradarte, Señor, ante todo. Y que así, Señor, vayan pasando los días hasta que nosotros vayamos a tu presencia. Y en tu presencia, dice tu palabra, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Llévanos ahora con bien, Padre, al salir de aquí. Y que podamos tener un día sosegado, un día de bendición. Llévanos bien a donde fuéramos, Padre, en este día. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.